Con el alto auspicio de Relojes Oria, Café El Baúl de Viña del Mar y la cocina de Verónica, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. Siria. Toda la noticia, o casi toda, nos llega desde Siria, en donde la semana pasada el presidente Donald Trump, sin pedir autorización a su poder legislativo, o sea, su Congreso, y sin anunciar o pedir autorización al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decidió, en alianza con el gobierno francés y el gobierno británico, bombardear objetivos militares en Siria. Al respecto, debemos señalar que el presidente de Estados Unidos necesita una autorización del Congreso para comenzar una acción militar. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, en donde la primera ministra Theresa May, también necesita autorización del Congreso y no la pidió. No es el caso de Francia, en donde el presidente de la República Francés es el único maestro o artífice de las decisiones militares. No necesita en Francia pedir autorización al Congreso. Pero se hizo y los objetivos fueron muy reducidos y puramente militares. En realidad, desde todas las fuentes que hemos consultado, se anuncia que Estados Unidos, Francia e Inglaterra bombardearon con misiles y con aviones centros de investigación sobre armamento químico en el territorio sirio, específicamente cerca de la ciudad de Damasco. La gran mayoría de los misiles que fueron lanzados desde barcos de la flota norteamericana, de la flota francesa y la flota británica, fueron detenidos por el sistema antimisiles que Rusia ya había instalado en Siria, lo que no fue el caso de las bombas y misiles lanzadas desde aviones norteamericanos, franceses e ingleses, que aparentemente destruyeron estos centros de investigación en donde no había nadie, porque el gobierno sirio de Bashar el-Assad ya había previsto este bombardeo y había evacuado no solo esos centros de investigación, sino que las personas que viven o trabajan alrededor. En respuesta, el gobierno ruso, por intermedio de un embajador, no por intermedio de altas autoridades, declaró que este ataque no quedará sin consecuencias. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató en la noche del viernes al sábado el tema, pero no llegó a ningún acuerdo para emitir alguna resolución condenatoria, aprobatoria o neutra. No hubo ningún acuerdo, por consiguiente no hay resolución. Pero ¿qué significa este bombardeo a un centro militar? Que estén produciendo armas químicas o no, la verdad que no lo sabemos, puesto que el gobierno de Bashar el-Assad jura y certifica que Siria no posee ni está fabricando armas químicas. Todo esto nace el 7 de abril en la ciudad de Duma, una ciudad en donde la oposición al gobierno de Bashar el-Assad es mayoritaria y poderosa en armamentos y posibilidades de resistir a las Fuerzas Armadas Regulares de Siria. En esta ciudad hubo un ataque con armas químicas. Nadie ha reivindicado ese ataque con armas químicas. Estados Unidos, Francia e Inglaterra acusan al gobierno de Bashar el-Assad de haber utilizado estas armas químicas
con el objeto de reducir la potencia y reducir la fuerza que tienen los grupos guerrilleros ahí en la ciudad de Duma contra el gobierno sirio. Pero el gobierno sirio niega haber realizado este ataque químico, indicando que Siria no tiene armas químicas y que tampoco está investigando para poder fabricarlas. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién, qué país, qué potencia, qué grupo terrorista, qué grupo político realizó este bombardeo con armas químicas, para el que no se necesita grandes medios? Basta poseer las armas químicas, las que pueden ser soltadas desde un avión o desde algún aparato para lanzarlas, pero no se requiere de una gran logística ni de una gran instalación tecnológica para lanzar estas armas químicas que de seguro provocaron varias muertes en la ciudad de Duma y una cantidad enorme de heridos y de contaminados por los productos químicos que contenían estas bombas. Francia, Inglaterra y Estados Unidos responden con un ataque a un objetivo militar. No se sabe de víctimas, según todas las fuentes, incluyendo la del gobierno de Siria. No hubo víctimas. Por consiguiente, los tres países aliados contra el gobierno del presidente sirio Bashar el-Assad no pusieron en riesgo la vida de poblaciones civiles. Fue un bombardeo muy preciso a un lugar muy preciso y a un lugar militar. Pero esto ya había ocurrido el año pasado, en 2017, cuando, por las mismas razones, también un ataque de armas químicas, que el gobierno sirio negó haberlas utilizado, Estados Unidos solo, sin Francia y sin Inglaterra, solo respondió bombardeando objetivos militares sirios, lo que no cambió en nada el tablero de ajedrez que se está desarrollando en Siria desde ya hace 7 años, cuando empezó una terrible guerra civil que va acercándose a las 500.000 víctimas. 500.000 de seres humanos dejaron de existir durante esta guerra civil, entre los cuales hay una alta proporción de civiles. Independiente de la cantidad de víctimas que ha producido la guerra civil en Siria, se habla de 500.000 personas, lo que es muchísimo. Independiente de la cantidad de heridos, que también son muchísimos, hay que señalar que más de 2 millones de sirios se han acogido a la Convención de Ginebra de 1951, abandonando su país y estableciéndose con sus familias en otros países, entre los cuales hay algunos de nuestra América del Sur. ¿Qué significa esta guerra civil que no termina? Esta guerra civil que no tiene vencedor, esta guerra civil que sigue matando y sigue produciendo acciones militares que ponen en riesgo el equilibrio de fuerzas a nivel internacional. Esta guerra civil de grupos contrarios al gobierno de Bashar el-Assad. Recordemos que Bashar el-Assad es nieto de lo que fuera el padre de la patria de Siria. Siria es un país joven que no tiene tantos años. Entendemos que está por cumplir o ya cumplió 70 años de vida como nación, como país, y quien declarara la independencia, el abuelo de Bashar el-Assad, fue luego elegido presidente y luego, cuando envejeció, fue elegido presidente su hijo y ahora el presidente es el nieto. O sea que podemos hablar de la dictadura de la familia el-Assad.
a pesar de que hay elecciones. Suponemos, pensamos que esas elecciones podrían estar influenciadas por el poder que tiene esta familia, pero en todo caso es el gobierno de Siria, un gobierno que no ha tenido, salvo excepciones, en el año 56 y en el 67, que no ha tenido participación en conflictos internacionales, un gobierno, un país que no presenta grandes riesgos para el equilibrio internacional, salvo uno. Siria es un país pobre, es un país que en realidad no presenta muchos intereses como sería Irak, Irán, Arabia Saudita, etcétera, que las grandes potencias quieren de alguna manera dominar directa o indirectamente. Siria es un país pobre, no tiene recursos naturales, y si los tiene es en muy pequeña cantidad, pero Siria es una plataforma logística que une Occidente con Oriente. ¿Qué significa que sea una plataforma logística? Es el país por donde debe pasar la carretera que proyecta China, que se llama la Ruta de la Seda, y es la carretera que va a unir Pekín con Ankara en Turquía, y luego se va a dividir en diferentes carreteras que van a llevar a todas las capitales europeas. Recordemos que Estados Unidos y China están en este momento en una guerra comercial con los aranceles que ha puesto Estados Unidos, luego China, y esta carretera no favorece ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea, puesto que el ingreso de productos chinos por tierra a la Unión Europea sería una victoria comercial muy grande de China y al mismo tiempo una derrota comercial muy grande para Estados Unidos, a pesar de que el mercado europeo no sea el principal mercado de Estados Unidos, pero es un mercado que tiene importancia. Pero fundamentalmente es Europa la que quiere y busca a evitar que se construya esta carretera, puesto que los productos comerciales, manufacturados, tecnológicos, etcétera, de China invadirían por tierra, lo que es más fácil, el mercado o los mercados europeos. Y esto es importante, este bombardeo forma parte, este bombardeo de Estados Unidos, provocado por aquel que lanzó las armas químicas, el bombardeo de armas químicas en Duma, que no sabemos ni sabremos nunca quién fue. Este bombardeo es un bombardeo comercial, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la que hablamos en la emisión recién pasada. Esto no es el inicio de una tercera guerra mundial, como muchos lo han planteado, y esto no tendrá nuevos capítulos ni nuevos desenlaces en los próximos días, semanas o meses, puesto que el gobierno ruso de Vladimir Putin, que es el que apoya militarmente al gobierno de Bashar el-Assad, no dará respuesta. Dijo que esto no quedará sin consecuencias, pero eso es la declaración, y no habrá nuevas respuestas en la medida en que este bombardeo no tiene la capacidad de derrocar al gobierno de Bashar el-Assad, que es lo que quisiera Europa y Estados Unidos, para poner en su lugar un gobierno que le cierre el paso a la Ruta de la Seda, la carretera que los chinos quieren construir en Siria. No va a provocar este bombardeo el derrocamiento de Bashar el-Assad, solo atrasa
la construcción de la carretera que hemos mencionado en la medida en que los chinos no pueden comenzar a construir una carretera que ya está autorizada, ya está negociada, ya tiene todos los permisos en un país en donde hay riesgo de bombardeo con misiles extranjeros. Lo increíble y lo impresionante de todo esto es que Rusia ha respondido de manera muy tímida, pero manteniendo su apoyo al presidente Bashar al-Assad, y China ha guardado el más misterioso de los silencios. Veremos, pero Tercera Guerra Mundial esta vez no. No quiere decir que nunca va a estallar. Casi estalló con Corea del Norte, pero ya vamos hacia conversaciones y no va a estallar en Siria. Y es más, nos parece totalmente factible que se llegue en un futuro no muy lejano a conversaciones, puesto que esta guerra siria que lleva 7 años mantiene detenida la construcción de la carretera, pero no para siempre, y el costo ha sido muy alto en vidas humanas y también en el costo financiero para los países que están participando. Seguramente habrá conversaciones, pero no nos queda la menor duda de que esa potencia silenciosa que está en Oriente y que se llama China terminará por construir su carretera, guste o no guste en Estados Unidos, guste o no guste en la Unión Europea. Para terminar el tema, digamos que dentro de la Unión Europea, el gobierno alemán manifestó que, basado en el Tratado de Yalta, que prohíbe hasta el año 2045 a Alemania de participar en operaciones militares fuera del territorio alemán, entonces la canciller alemana planteó que Alemania no puede participar en este ataque, a pesar de que se le solicitó y se le dijo que Francia, Inglaterra y Estados Unidos, países firmantes del Tratado de Yalta, la autorizaban a participar en este ataque. Pero el otro país firmante del Tratado de Yalta, o sea, Rusia, seguramente hubiera reaccionado muy fuerte, y el gobierno alemán fue sabio en quedar fuera de esto. La otra noticia de la semana viene de Lima, en donde la Cumbre de las Américas de 2018 se realizó, como se dice aquí en nuestra América del Sur, sin pena ni gloria. Grandes ausentes que se esperaban, Estados Unidos y Venezuela. También estuvo ausente Ecuador por razones internas. Cuando digo ausente no quiere decir que el país no está, quiero decir que no fue el presidente. El presidente mandó a un delegado, Donald Trump mandó a su hija, pero una cumbre es de presidentes, no es de delegados. De hecho, los delegados no pueden ni votar, ni participar en las sesiones cerradas en donde se juntan solo los mandatarios. La no participación de Donald Trump se explicó que era por este problema sirio. Ok, puede ser, pero al mismo tiempo tenemos que entender el mensaje de Donald Trump, que a nivel geopolítico internacional, América Latina no está en sus prioridades. Si lo hubiera estado, tal vez hubiera esperado 48 horas más para el bombardeo, lo que no hubiera cambiado la situación en Siria. Y el hecho de que Donald Trump no haya participado es un mensaje claro de que América Latina no está en sus prioridades, lo que además se ve bastante claro, puesto que las prioridades de Estados Unidos están en Oriente en estos momentos, o en Medio Oriente, y no aquí en nuestra América. Venezuela, sabemos que el gobierno peruano del presidente
del expresidente que renunció, Kuczynski, había dicho que no iban a autorizar a Maduro a entrar a Perú para participar en la reunión, y Venezuela declaró que sí o sí iban a participar igual. Finalmente el presidente Maduro declaró que si no iba Donald Trump, esta reunión no tenía ningún interés y ninguna importancia para Venezuela, por consiguiente no iba. Fue un pretexto para evitar la querella que había entre Perú y Venezuela, o realmente pensó que sin Estados Unidos no podía ir a hacer el show que tenía previsto Venezuela, y esta reunión carecía entonces de interés para el gobierno de Maduro. Ecuador es por problemas internos, pero también estuvo ausente, y si el presidente de Ecuador determinó que era más importante quedarse en Ecuador que ir a esta cumbre, quiere decir también que la Cumbre de las Américas perdió toda su fuerza, toda su potencia, y que fue una reunión entre algunos presidentes y pasó desapercibida en la prensa internacional, que hasta ahora la ha anunciado, pero no ha hecho ningún tipo de análisis. Seguiremos pendientes de la actualidad internacional, anunciaremos muy rápidamente nuestros próximos conversatorios. Hay uno en Viña del Mar, otro que se está organizando en La Calera, se habla también de Villa Alemana y de Santiago, capital de Chile, y luego vendrán otros países, pero por el momento es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.